No se va a pintar. Buenas tardes, vamos a continuar, ¿verdad? Porque estábamos viendo en la clase anterior acerca de lo que era la iglesia, ¿verdad? Como la iglesia que era la mayor dueña de la riqueza, la mayor dueña de todo lo que era la tierra, ¿verdad? Vimos, ¿verdad? Que surge cuando viene este señor Martín Lutero, ¿verdad? Y les decía yo, ¿verdad? Que él comenzó a leer el libro de los Romanos en la Biblia y él se da cuenta, ¿verdad? Cuántas fallas tiene la iglesia. Porque en este tiempo, ¿verdad? Él decía que la iglesia estaba aún sobre lo que era el rey. Era tanto el poder que había la iglesia obtenido que estaba en lo político, en lo social y en lo económico de los países. Entonces, Martín Lutero se da cuenta de que la religión, la iglesia, Dios no la creó para eso, ¿verdad? La creó para ganar almas, para Cristo, para Él, ¿verdad? Para Dios. Entonces, Martín Lutero al leer Romanos se da cuenta de que no es correcto lo que está haciendo la iglesia católica, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué tiene que andar haciendo el papa o el cura metido en la política? ¿Qué tiene que andar haciendo metido en lo económico? Si la iglesia fue creada para ganar almas para Cristo, entonces no podemos estar metidos en eso, ¿verdad? Y entonces, ahorita vamos a ver, ¿verdad? Lo que se dio en ese momento. Ahí está, cuando se da la reforma. Dice, fue un movimiento religioso y político que surgió en Europa central a principios del siglo XVI. Este señor se oponía a las prácticas y dogmas de la Iglesia Católica y proponía un cambio de costumbres y formas de practicar el cristianismo. La corrupción, miren lo que había pasado en la iglesia. Había corrupción, dice, las costumbres, la corrupción y el lujo de la jerarquía habían llegado al extremo. Era tan poderosa la iglesia católica que había llegado hasta la corrupción y el lujo, dice, a extremo. Los cargos eclesiásticos se compraban y muchas personas los buscaban por beneficios materiales, así como buscan algunos, los diputados buscan la diputación para obtener beneficios. Bueno, mismo pasaba acá, ¿verdad? La iglesia católica, estos buscaban, ¿verdad? Buscaban cargos eclesiásticos, los compraban. Los que tenían dinero iban a la iglesia y le decían, véndame, yo quiero ser pertenecer a la iglesia, tener un cargo, quiero ser predicador para poder, ¿verdad?, ganar beneficios materiales. Y de todo esto se dijo así mismo, ¿verdad? Imagínense lo que creó la iglesia. Creó las famosas indulgencias. La indulgencia era que mediante las cuales las personas podían comprar el perdón de sus pecados a cambio de dinero. Estas indulgencias iban a la iglesia y donde el cura, ¿verdad?, del padre, y le decía que, mire que yo maté a un hombre y quiero que me dé una indulgencia. Y venía y se lo vendía, le daba una cantidad de dinero, bueno, aquí está, usted ya está indultado. Indulgencia viene de indultado. Ya está indultado, ya su pecado ya no es, ¿verdad? Imagínense, podíamos hacer cualquier cosa mala, cualquier pecado, y fácilmente nosotros se podía, ¿verdad?, librar del pecado. Y eso no es correcto. Entonces, se podía comprar el perdón de esos pecados a cambio de dinero. Esto motivó un gran escándalo porque, ¿verdad?, viene el crítico más radical, fue el sacerdote alemán, era alemán, Martín Lutero, quien lideró el movimiento conocido como Reforma Protestante. Se llama protestante porque él protestó contra eso, que él no estaba de acuerdo contra eso. Imagínense que habían unas que se llamaban bulas, que las personas las compraban y ya estaban libres de pecado. Las indulgencias, las bulas, eso, como digo, ellos podían, ¿verdad?, comprar eso y ya estaban libres de pecado. Entonces, cuando Martín Lutero se da cuenta de que la iglesia no está funcionando para lo cual fue creada, que es para salvar almas para Cristo, sino que está metida en la política, en el negocio, en estar, imagínense, vendiendo indulgencias, el perdón de pecado. Y más que todo, ¿saben qué estaba pasando en ese tiempo también?
cuando yo le decía, ¿verdad? Ese movimiento donde las personas, si habían personas que tenían grandes extensiones de tierra, pero venía y se le querían quitar su territorio, venía alguien y decía, es brujo, es brujo. Y entonces venía, ¿verdad? Y los quemaban vivos. Entonces les quitaban, la iglesia confiscaba todo lo que tenía la persona que habían quemado viva. Entonces, poco a poco, ¿verdad? La iglesia se fue haciendo la más poderosa en ese tiempo. Entonces, Martín Lutero crea el movimiento conocido como Reforma Protestante. Reforma porque pretendía introducir cambios en la iglesia, reformar algunas cosas que tenía la iglesia. Protestante porque él y sus seguidores protestaban contra los abusos de la iglesia. Ya estaba causando muchos abusos la iglesia, ¿verdad? Como les digo, ¿verdad? Matar a las personas solo por quitarles las propiedades era un abuso. Entonces, también surge otro líder ahí de la reforma, que fue el monje francés, ya francés, Juan Calvino. Estaban los luteranos y los calvinistas. Los calvinistas promulgaban hábitos morales más estrictos que los luteranos, estos eran más estrictos. Y los católicos. Varios reyes y príncipes aprovecharon este conflicto para acabar con el poder de la iglesia. Imagínense que los reyes habían perdido el poder porque la iglesia se los había quitado. Entonces, cuando se da este problema, ¿verdad? Este movimiento de Martín Lutero, la reforma protestante, los reyes católicos, los reyes, ¿verdad? A partir de entonces, ¿verdad? Los reyes y príncipes aprovecharon este movimiento y para acabar con el poder de la iglesia católica tenían sus territorios. Este es el chance, dijeron, de que nosotros podamos, ¿verdad? Recuperar nuestras tierras que nos han quitado la iglesia. Y entonces, ¿verdad? A partir de entonces ya se limitó el poder. Ya la iglesia no tenía el poder que había tenido antes. Solamente tenía poder el Papa, que aún todavía lo tiene. Luego viene el absolutismo, cuando ya cae, ¿verdad? Lo que es la reforma, y viene lo que es el absolutismo. El absolutismo es el modelo de gobierno aplicado en Europa durante la época moderna, en el cual todo el poder del Estado estaba en manos del monarca gobernante. Cuando se da el absolutismo, quiere decir que el rey tiene el poder absoluto. El rey tiene, por eso se llama absolutismo, tiene el poder absoluto, y el rey puede hacer con las personas y con las propiedades de las personas lo que él considere, lo que él quiera hacer. Aquí, ¿verdad? Se da una crisis. La crisis surgida durante la Edad Media debilitó el poder de los señores feudales, ¿se acuerdan, verdad? Los reyes aprovecharon estas circunstancias. Cuando los señores feudales, cuando la iglesia cae en su poder, ya los feudales, que tenían gran poder, también caen. Los reyes aprovecharon estas circunstancias para reunir a los feudos bajo un solo poder político. Bueno, les dijo, vénganse para acá, yo los voy a apoyar, y ahí toma el control los reyes, ¿verdad? Los reyes aprovecharon y toman el control político. La burguesía emergente, los burgueses, ¿verdad? Los burgueses eran los nuevos ricos que surgieron a raíz de esos problemas que hubieron. Apoyó la creación de nuevos estados centralizados. Se unieron los reyes y los burgueses. Como les digo, los burgueses son aquellos que no trabajaban, sino que vivían de lo que les pagaban las personas que trabajaban. Entonces, esto generó beneficios para ambos grupos, para los burgueses y para los reyes. Como les digo, aún en nuestra actualidad nosotros tenemos burgueses, son personas que no trabajan, sino que viven del trabajo de los que otros hacen. Ellos solamente les pagan un salario, que a veces es miserable, pero la gente por necesidad tiene que trabajar, ¿verdad? Entonces eso se le llama burgueses. Ellos ni siquiera van al trabajo, están en sus casas y de ahí están ordenando. Esto generó beneficios para ambos grupos. Los reyes obtuvieron más tributos y más préstamos. La burguesía consiguió el control del comercio, las finanzas y la producción. Se dividieron, ¿verdad? Los reyes obtenían los tributos y préstamos, mientras que la burguesía controlaba el comercio y la finanza y la producción de manufactura. El comercio se revitalizó y nacieron nuevos bancos con poder económico. Esto se da en el absolutismo. Luego entramos a la otra parte, que es la ilustración, que se da en el año, en las páginas, lo podemos encontrar en las páginas 166 y 167 del libro. Esto se da
esto se da, ¿verdad? A lo largo, ¿verdad? Del siglo XVIII. La población del mundo creció considerablemente debido a los progresos sanitarios, a las mejoras en la alimentación, a los avances médicos. Sin embargo, aunque la mayoría de los países ya habían desaparecido la servidumbre, o sea que ya aquí en la ilustración, ¿verdad? Ya no habían esclavos, ya no habían servidumbre, ya no tenía la gente que obligaba a las personas que les sirviera, ¿verdad? Solo por la comida que les daban ahí, los trataban como esclavos, ya se había desaparecido. Los campesinos libres, ya estaban libres, los campesinos podían trabajar sus tierras, pero aún los que eran libres tenían que pagar tributos al rey. O sea, el rey, como era la monarquía, los que estaban gobernando, ellos siempre exigían, ¿verdad? Un tributo para ellos, que tenían que pagar los campesinos. Y si las cosechas eran malas, los campesinos a veces se quedaban hasta sin comida, ¿verdad? Porque tenían que pagar el tributo que era obligatorio. El sistema empleado en la agricultura cambió radicalmente. Primero en Inglaterra, luego en otros países europeos y en Estados Unidos. Se modernizaron las herramientas para labrar el campo y se introdujeron nuevos cultivos procedentes de América. Miren cómo iba avanzando lo que era la agricultura. ¿Ah? Se trajeron nuevas herramientas ya más modernas para que, ustedes saben que entre más herramientas modernas se utilizan, más producción hay. Y también, ¿verdad? Como ya habían ido a América y trajeron de allá maíz, frijoles, todos aquellos productos que no tenía Europa, los trajeron, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? A Europa, a Inglaterra, y se introdujeron nuevos cultivos. Se intensificó la siembra de las plantas leguminosas, que permitía alimentar el ganado durante el invierno y producir más estiércol. O sea, que con esa creación, modernización de herramientas, dice, había más producción, se sembraba más plantas leguminosas, legumbres, o sea, como frijol, el arroz, esas son leguminosas, lentejas. Entonces, esto permitió, ¿verdad?, que durante el invierno, lo que es el zacate, ¿verdad?, lo que comía el ganado, se sembraba eso, ¿verdad?, se sacaba el producto y se le daban las hojas al ganado. Y esto permitió, ¿verdad?, que durante el invierno el ganado producir más estiércol. Y ese estiércol se usaba como fertilizante. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, que cuando había una clase que se llamaba agropecuaria, entonces nosotros teníamos un predio, una parte de atrás de la escuela, donde nos daban una parte del terreno, del patio de la escuela, donde se trabajaba con agropecuaria. Y la maestra, por grado, cada grado tenía su pedazo de tierra, y habían días que la maestra nos llevaba a nosotros a buscar estiércol de vaca. Y nosotros íbamos a donde un señor que tenía una hacienda, y ahí había bastante estiércol, y entonces nos regalaba, porque ese es un gran fertilizante. Entonces, ahí podemos ver nosotros que en ese siglo, ¿verdad?, en el siglo de la ilustración, le nombraron siglo de la ilustración, ¿verdad?, o siglo de las luces, porque en ese siglo, ¿verdad?, da la edad de la razón, ya que durante este periodo surgió un movimiento cultural, intelectual, que consideraba el uso de la razón como el que le da la vida, ¿verdad?, a la sociedad. A finales de este siglo ocurrió la primera revolución industrial. A raíz de esto, ¿verdad?, de ese siglo donde se pudo tener, ¿verdad?, la mentalidad, la mente pudo ya, las personas, acuérdense ustedes que Europa en ese tiempo estaba teniendo bastante riqueza porque ya había descubierto el nuevo mundo y entonces había salido de la crisis política económica que tenía. Entonces, da lugar, ¿verdad?, a que ellos puedan pensar, ¿verdad? Y es aquí donde se le llama por eso el siglo de las luces, porque en este siglo, ¿verdad?, es cuando las personas desarrollan toda su mente y crean grandes inventos. Aquí tenemos nosotros estos inventos que nos han servido mucho a nosotros, ¿verdad? Y en aquel tiempo les sirvió en esa época. Dice, algunos inventos producidos en el siglo de las luces. Está en el año 1715 un señor llamado Gabriel Fahrenheit
creó el termómetro. Ustedes saben que el termómetro aún lo seguimos usando nosotros. Hay un termómetro para medir la temperatura del ambiente y está el termómetro para medir la temperatura del cuerpo. El termómetro lo creó el señor Gabriel Fahrenheit en el año de 1715. También en el año de 1752, un señor James Watt, o James Watt en español, él inventó la máquina de vapor. Esta máquina se movía por medio de vapor y fue muy útil para llevar un producto de un lugar a otro. En el año de 1769, el señor William Murdoch creó el alumbrado de gas. En aquel tiempo, ¿verdad? Las calles eran bien oscuras. Las personas caminaban con ocotes encendidos, pero vino este señor y puso unos faroles a los cuales se les echaba gas. Y ya cuando eran las 6 de la tarde, había una persona que andaba con una tea, o sea, un ocotito, y andaba encendiendo cada una de las lámparas y estaban cubiertas con un vidrio. Este alumbrado de gas lo inventó el señor William Murdoch en el año 1769. Y en el año 1800, el señor Alejandro Volta creó la pila eléctrica. La pila eléctrica aún se continúa usando a este tiempo. Por eso dice, ¿cuántos voltajes tiene tu pila? Dice, porque es en honor a Alejandro Volta y se mide a través de voltios, de voltaje. Entonces, esta es una de las tareas que ustedes me van a hacer. Van a escribir esto en su cuaderno y me lo van a enviar. Los inventos que se produjeron en el siglo de las luces. Continuamos. Se le llamó ilustración o iluminismo porque sus pensamientos y sabios afirmaban combatir la superstición, la ignorancia y el mal gobierno con las luces de la razón. Es aquí cuando le dan gran importancia a la razón, o sea, a razonar, a pensar, a no estar creyendo supersticiones, porque saben ustedes que en ese tiempo la gente era bien supersticiosa, creía muchas cosas. Entonces creían leyendas y cosas así, supersticiones. Entonces, aquí surge en el siglo de las luces, en la ilustración o el iluminismo, los pensadores y sabios afirmaban que combatir la superstición, la ignorancia. Sacaron a muchas personas de la ignorancia, de la superstición y el mal gobierno con las luces de la razón. Por ello, a este periodo se le denominó siglo de las luces. O sea, se iluminaron todas las mentes de algunas personas. Para los filósofos ilustrados surge una gran cantidad de filósofos ilustrados. El razonamiento y la ciencia experimental eran la base para tratar los problemas de la vida y asegurar el progreso de la sociedad. O sea, qué importante es, ¿verdad? Cuando razonamos y experimentamos, dice, va a ser la base para tratar los problemas de la vida de la sociedad. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que tiene razón. Esta nueva mentalidad fue el resultado del avance de la ciencia. Cuando estas personas se dedican a pensar y a buscar y a dejar la superstición y las creencias y empiezan a buscar nuevos modelos para una nueva vida, esto trae, ¿verdad? Esa nueva mentalidad trae resultados, avances en la ciencia. Los grandes viajes, ahí cuando comienzan a hacerse los grandes viajes, ¿verdad? El conocimiento de las tradiciones culturales distintas de las europeas, comienzan a viajar hacia otros lugares, a China, a Japón, a la India, y conocen otras culturas. Y ellos, ¿verdad? Empiezan a estudiar las obras de los pensadores y los sabios del Renacimiento. Y el gusto por las manifestaciones del arte y la cultura. O sea, ven que ellos empiezan a analizar eso, ¿verdad? Y es ahí donde surge, ¿verdad? Lo que es la revolución industrial. Surge, dice, la industria de reproducción masiva, porque se le va desarrollando la mente a las personas y ya no están pensando, ¿verdad?, en tener una fabriquita y hacer un producto manual. Todo lo hacían manual. Pero cuando surge, ¿verdad?, la ilustración, el iluminismo, viene a dar lugar, ¿verdad?, a lo que es la revolución industrial. Entonces, según los pensadores ilustrados, el sistema social absolutista debía cambiar. ¿Ya? O sea, los pensadores decían, no, ya no podemos tener nosotros un sistema social absolutista donde solo haya una persona que nos esté gobernando y esté decidiendo sobre nuestra vida.
ya que esto impedía, ¿verdad?, la felicidad de la mayoría de los seres humanos. Yo le digo, si alguien caía en desgracia con el rey, estos eran muertos. Surge aquí este señor pensador Montesquieu. Este Montesquieu muy famoso, que cuando uno está en la universidad tiene que estudiar la vida de Montesquieu y todos los aportes que hizo Montesquieu. En el año de 1689-1755, este señor Montesquieu propuso la división del Estado en 3 organismos. Miren, Montesquieu es el que a él le debemos el tener ahorita nuestro Estado en 3 organismos: el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial. Imagínense desde cuándo surge esto, ¿verdad? Desde el año de 1689, 1755, se divide el Estado en 3 organismos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿Por qué hace Montesquieu esto? Porque él dice que el poder no debe estar en manos de una sola persona. El Estado no debe estar en manos solamente del rey, sino que debe haber otras personas que estén mandando y pensando en esos 3 casos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ustedes saben qué quiere decir ejecutivo. Quiere decir que ejecuta las leyes. El legislativo las hace y el ejecutivo las ejecuta. Y el judicial aplica la justicia. Esto era según Montesquieu. Ahora tenemos a Voltaire. En el año de 1694, 1778, este dice que se debía establecer un orden social y político basado en la libertad religiosa, económica y política. ¿Es correcto? Esto todavía está en nuestra actualidad. Nosotros tenemos esto, un orden social basado en la libertad religiosa. ¿Qué quiere decir? Que a mí no me pueden obligar a ser católica si yo no quiero. Ni alguien que sea católico obligadamente va a ser evangélico. Entonces, hay libertad de culto, quiere decir libertad religiosa. Cada quien puede escoger, ¿verdad?, lo que quiera hacer, qué religión seguir. Lo importante es que sigamos a un mismo Dios. No importa si somos católicos y somos evangélicos o si somos de otra religión. Cada quien dice, y libertad económica. Cada quien, cuando habla de libertad económica, está diciendo, ¿verdad?, que la persona tiene el deber, el derecho de tener su propio negocio, de tener su propia economía, de gastar su dinero en lo que él quiera. Y política, que podemos elegir política a nuestros mandatarios nosotros. Libertad para escoger quién va a ser el presidente y quiénes van a ser los diputados. Y esto lo tenemos nosotros hasta ahorita, ¿verdad? A través de lo que dijo Voltaire. Ahora tenemos a Jacques Luc. Este señor en 1632-1704 decía que la monarquía debía respetar la vida, la libertad y la propiedad de sus súbditos. ¿Por qué dijo este señor Jacques Luc? Porque la monarquía, como era el poder absoluto, él mandaba matar. En ese tiempo, si alguien caía en manos del rey y estaba en contra de la idea del rey, le cortaban la cabeza. Entonces, este señor Jacques Luc dice que se debe respetar la vida, porque es un derecho. Y gracias a Dios, ¿verdad?, tenemos derecho a la vida. Nadie nos puede quitar la vida. La libertad. Debemos libertad de hacer nuestras cosas. Si yo quiero salir de mi casa, bueno, ahorita pero nos han coartado la libertad, pero es por protección, ¿verdad? Pero cuando no hay pandemia, nosotros vamos donde queremos. Y aún así, en medio de pandemia, hay gente que sale donde quiere, desobedece, ¿verdad? Y también dice la propiedad de sus súbditos. Si yo tengo mi casa, es mía, porque yo la compré. No tiene que venir el rey a quitármela. Y en ese tiempo, si el rey le gustaba una propiedad, se le iba a quitar a las personas. Porque como él era el rey, tenía el poder absoluto. Ahora, aún en estos tiempos, existen reyes. En España, en Francia, existen reyes. Pero ahora ellos no tienen ese poder, ¿verdad? Ya ellos respetan la vida, la libertad y la propiedad de los súbditos. Tenemos también a Rousseau. Rousseau en el año 1712-1778 consideraba el gobierno debía fundamentarse en la voluntad general de los ciudadanos. Y eso es real, ¿verdad? Rousseau decía eso y en nuestra actualidad, ¿verdad? El gobierno se fundamenta en la voluntad general de los ciudadanos. Nosotros estamos libres para poder elegir nuestros gobernantes. Nosotros podemos elegir
¿quién nos va a gobernar? Tenemos esa libertad, gracias a Dios, ¿verdad? Que esos pensadores ilustrados, ellos decidieron cambiar el sistema social absolutista y nos legaron todo este montón de cosas que en nuestra actualidad nos está sirviendo a nosotros para nuestra vida. Bueno, aquí llega al final, ¿verdad? Al final la clase y espero, ¿verdad?, que puedan hacer las tareas que van a ser indicadas y las van a encontrar ustedes en la plataforma. O sea, son tareas fáciles que ustedes van a